¿No está grabando? ¿Cómo? ¿Está verde? Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Estamos hoy, martes 6 de enero de 2026, aquí en esta mesa de análisis con el tema de Venezuela entre las garras de la bestia imperialista yanqui. Entonces, esto pues lo estamos haciendo dentro del ciclo de mesas de análisis que estamos viendo, pues todo se llama la interacción del poder en el mundo actual. Entonces, pues precisamente ahorita trajimos el tema de Venezuela porque pues aquí vamos a ver con estos amigos fraternos, compañeros venezolanos, el tema de lo sucedido el 3 de enero en la madrugada con pues el cómo se llevan a Nicolás Maduro y a su esposa los Estados Unidos. Entonces, les recuerdo, puedan suscribirse a este canal. Mi nombre es Angélica de la Cruz, el canal SIC Tertulias, donde se pueden suscribir en YouTube gratis y podamos contar con su amable, pues aparte de participación cuando gusten, también suscribirse, compartirlo, darle like, son temas interesantes y con personas totalmente que tienen un amplio conocimiento académico, político, social. Hoy nos acompañan estos dos compañeros venezolanos, Rodrigo Lucena y el maestro Rómulo Arturo Mejías Ruiz. Le vamos a pasar el micrófono, ¿les parece? A Rodrigo y Rodrigo que se lo pase a Rómulo para que vayan interviniendo cada uno como ellos se les vaya ocurriendo, que se lo vayan compartiendo el micrófono y podamos escuchar estas interesantes opiniones que nos puedan pues dar una idea de qué está ocurriendo en Venezuela o cómo están ocurriendo las cosas. Por favor, Rodrigo. Sí. Muy buenas tardes. Gracias, Angélica, por la invitación. ¿Qué tal, Rómulo? Gusto en verte nuevamente. Y bueno, Bolívar vive. Bueno, como les comentaba Angélica, el tema hoy es Venezuela. Las circunstancias que envuelven la situación que hoy vive Venezuela están un poco hoy día muy oscuras todavía. No hay una declaración oficial que nos diga o nos narre a detalle los hechos acaecidos entonces. Hay una serie de especulaciones de los youtuberos, de muchos comunicadores, de muchos analistas, pero todos parten de una de sus hipótesis de acuerdo a cómo van captando, o sea, el problema. Hablando con Rómulo, nos comentábamos, pues, Rómulo me dice, bueno, hay 4 hipótesis que son las hipótesis que se vienen manejando. Una de ellas es de que hay una traición del círculo cercano de seguridad del presidente Maduro, que es quien lo entrega. Esa es una hipótesis. Me comentaba Rómulo que hay otra hipótesis, que es la hipótesis de la traición a nivel de los mandos institucionales de gobierno, llámese en este caso Daisy Rodríguez, llámese Padrino López, llámese Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Bueno, esa es otra hipótesis. Hay la hipótesis de el asalto y secuestro, ¿no? Ese de asalto y secuestro. Usando alta tecnología, donde dejaron inmóviles, pues, todos los mecanismos de seguridad, como son los antiaéreos y como serían los radares.
de manufactura china y rusa. Quedaron fuera de servicio por inteligencia artificial, fueron desactivados. Había otra cuarta. Y otra que es el pacto, o sería la cuarta hipótesis de esto. De estas 4 hipótesis se puede hablar mucho, sin fin. Pues al no haber una versión oficial, pareciera que no tienen contradicción. Y al no tener contradicción, se puede hablar especular una cantidad de cosas, ¿no? Se puede hablar una cantidad de cosas. Hay una que por lo menos me llama mucho a mí la atención, que es la traición del círculo cercano al presidente, de su círculo de seguridad. Porque, bueno, vamos a entrando en materia, vamos a decirlo así, pues ya. Se dice que se empleó alta tecnología para desmovilizar los aparatos de seguridad, como eran los antiaéreos y eran los radares. Vamos a suponer que esto sea cierto, pero hay una condición concreta y real en tierra, ¿no? En tierra, que es dónde está el presidente, dónde está su aparato de seguridad. Esto, la inteligencia artificial, por más que quiera, no puede definirlo, dónde puede estar. Estamos hablando de que la inteligencia artificial solo nos puede dar un supuesto, no nos da la condición exacta, objetiva de la realidad. No puede dárnosla. Y aquí hay cosas que se presentaron que llaman la atención. Hablan de que un helicóptero del disque grupo élite Delta gringo trató de aterrizar y fue repelido por la defensa, una defensa de soldados, y tuvo que irse. Pero, sin embargo, al presidente, hay 2 versiones, que el presidente lo agarran en el búnker y otra que lo agarran trasladándose de un sitio a otro, o sea, de un sitio donde estaba yendo hacia el búnker, que lo agarran en ese tránsito. Eso dicen. Y allí, bueno, ocurre pues los combates que hay. La cuestión extraña es ese combate. Porque si los helicópteros, el helicóptero se fue, entonces los combates se dieron a nivel de tierra. Se dieron a nivel de tierra. Y fueron como una emboscada, fueron sorprendidos. Porque ahí la cuestión que, pensando que 32 soldados cubanos de experiencia, al igual que 24 soldados venezolanos también de experiencia, soldados entrenados para el trabajo de seguridad y de inteligencia, hayan caído así nada más. Esto parece una emboscada. Y esta emboscada y esta traición sería cubierta con la cuestión esta del trabajo de inteligencia realizado por esos equipos de inteligencia artificial, ¿no? Pareciera que quisieran ocultar eso, o sea, ocultar esa traición a través de eso. Yo les diría, bueno, la inteligencia artificial tal vez nos pueda acercar a una realidad, pero nos puede acercar a una realidad de manera subjetiva, pero no de manera objetiva. Esa es una contradicción que hay allí. Y esa cantidad de soldados muertos nos hablan que hubo una condición muy concreta, muy objetiva, para que hayan perdido la vida
en combate, si es que combatieron, ¿no? Ya ni creo que hayan combatido, sino que perdieron la vida así de manera muy criminal, pues fue a mansalva. Esto da la sensación, como les digo, es una especulación. Esto tendría que probarse. Lo otro, por lo menos una cuestión que no se ha aclarado aún, es el helicóptero. Hasta anoche me decían a mí de que el helicóptero que lleva al presidente hasta el buque destructor norteamericano era un helicóptero venezolano. Y de acuerdo a las narrativas que hay, que no sabemos si son ciertas, porque todo es una maraña de conjeturas, porque dicen que un helicóptero gringo se acercó y fue repelido y el helicóptero huyó. Entonces, y un helicóptero despegó. Entonces, no hay helicóptero que aterrice, sino un helicóptero que despega. Eso hasta ahora es lo que tenemos como lo más cercano. No sé, no tengo otra cuestión. Bueno, esta sería una hipótesis que, bueno, más adelante vamos a ondear en estos aspectos que significa este asalto y secuestro del presidente. Porque hay otra cuestión que habría que ver aquí cuando le decimos asalto y secuestro, es que los bombardeos que se producen en áreas no operativas. El único sitio operativo es el Fuerte Tiuna. Porque el aeropuerto de La Carlota no es un aeropuerto militar. Sí, pero es un aeropuerto militar, pero no es de operativo, no es operativo así. Tal vez nueva logística, nueva tropa, pero son eventuales. Me decía un paisano de allá del país, me decía, es un aeropuerto turístico de los militares. Es un aeropuerto turístico de los militares. O sea, parece que es un aeropuerto para agarrar vacaciones, agarrar vuelos charter de vacaciones, ¿no? Pero hay un aeropuerto muy cerca, que está en el estado de Aragua, que es el aeropuerto principal de la Fuerza Aérea Venezolana, que es el de Palo Negro, donde ahí están los aviones Sukhot, están los F-16 y esos aviones ahí, que son los aviones, sí, pero los aviones más actuales para combate aéreo y esas cosas, ¿no? Los aviones más modernos. Bueno, imagínense, están los Sukhoi ahí. Entonces, ese aeropuerto no fue atacado. Entonces, ese hecho que no fue atacado da pie a una especulación, por lo menos a la del pacto. Son cositas así que tal. Pero bueno, voy a dejarlos con Rómulo para que Rómulo le hable de las otras hipótesis que hay como tesis, y después seguiremos ondeando después esto sobre una materia que es el carácter geopolítico de lo que esto puede representar, ¿sí? Gracias, Rodrigo. Bueno, pues gracias, Angélica, por la invitación. Muy buenas tardes. En cuanto a las hipótesis o escenarios o posibilidades de lo que pudo haber ocurrido, se presta mucho esto también a un manejo sesgado, capcioso, mucho pues digamos por lo que maneja el imperio a través de todos sus mecanismos mediáticos, sus redes sociales y todos sus medios de comunicación, que alimentan mucho pues la idea de
digamos, de la traición, sobre todo de las autoridades y líderes chavistas del país, ¿no? Y también, pues, manejan la idea justamente de que hubo un acuerdo con la presidenta encargada ahora, Daisy Rodríguez. Entonces, son tendenciosas, pues, e interesadas estas hipótesis, estas posibilidades o escenarios. Entonces, también la del pacto, de una manera, eso es otra hipótesis u otro escenario, bueno, que se maneja con la idea, digamos, de que lo hizo Maduro, que pactó con el imperio para evitar una masacre, un derramamiento de sangre, pero a cambio de ceder las riquezas petroleras del país y todas las riquezas minerales, etcétera, que abundan, pues, en Venezuela, ¿no? Entonces, esto se maneja justamente con ese sesgo o con esa intención, pues. Las hipótesis tienen, pues, básicamente esa intención, ¿no? La del secuestro, bueno, esta es una hipótesis más bien del lado más chavista, que maneja, digamos, la hipótesis del secuestro, fue un secuestro. Yo creo mucho en esta, la del secuestro, aunque también no descarto o no le quito mérito, pues, a la de, por ejemplo, la traición por parte Del círculo. del círculo de seguridad cercano a Maduro. ¿Por qué? Porque la CIA, yo creo que tiene los instrumentos y los recursos, la CIA maneja miles de millones de dólares, o sea, para comprar a quien sea, ¿sí? Corromper, pues, y comprar el comportamiento, la traición la compra, todo lo compra, ¿no? Y tiene aparte, pues, mucho tiempo en Venezuela, como en cualquier otra parte del mundo. Entonces esta hipótesis de la traición por el círculo de seguridad cercano, las escoltas y todo esto de Maduro, incluso mandos medios, digamos, del ejército, seguramente, es ligado, pues, a la protección del presidente y de su esposa. Yo creo mucho también en esta otra posibilidad, ¿verdad? Bueno, no creo tanto, o sea, no le doy tanta validez a la hipótesis de la traición por parte de los líderes del chavismo, ¿no? Por el perfil que tienen, por la trayectoria que se ha podido conocer de ellos, ¿verdad? Entonces, pues esa yo la dejaría en una probabilidad menor, o sea, todas estas hipótesis o escenarios, ¿no?, se manejan con probabilidades, es decir, la que tiene más alta probabilidad a la que tiene menos probabilidad. Bueno, eso en cuanto al evento en sí que ocurrió la madrugada del 3 de enero de este año. Ahora, sería bueno también que nosotros veamos por qué ocurrió esto, o sea, es decir, qué pasa, digamos, con la geopolítica mundial que lleva a que efectivamente el imperio, pues, le interese, pues, como lo ha anunciado ya Trump desde hace ya algunos días, hace una semana que anunció, pues, de que el petróleo le pertenece, ¿no? Y que todas las riquezas de Venezuela le pertenecen. Claro, en lo que también está dentro de este enfoque, ¿no?, que corresponde a la doctrina Monroe, que ahora se llama Donroe, por el Donald, ¿no?, es toda América Latina. Y si nos vamos al destino manifiesto, bueno, prácticamente es todo el mundo, pero particularmente es América Latina, que es a lo que Estados Unidos está enfocando ahora, porque ya perdió, pues, espacios, ha ido perdiendo espacios de dominación o de periferia, como eran los espacios de África, de Asia, los ha ido perdiendo. Europa, pues, la tiene muy debilitada, no tiene recursos naturales. Entonces, lo que le queda básicamente es América Latina, donde hay vastos recursos naturales y donde es un área estratégica muy importante, ¿no?,
tanto porque, bueno, está dentro del propio continente, ¿verdad? Y la doctrina Monroe, bueno, un poco para recordar, es la de que América es para los americanos, considerándose que los americanos son ellos, nada más. Aunque nosotros seamos americanos porque vivimos en América, según ellos no lo somos. De hecho, ellos hablan de ciudadano americano, American citizen, o sea, así te dice en inglés, ¿no? Entonces, esa es la doctrina Monroe de 1823 y que hoy pues está, bueno, ha tenido vigencia todos esos 200 años, 200 y ¿qué? 205, 203 años exactamente, pero ahora cobra especial relevancia por la circunstancia en la que se encuentra el imperio capitalista, que como en alguna plática que dimos hace algún tiempo, está en decadencia, está en declive, tanto por el surgimiento de nuevos ejes de poder, polos de poder, ¿verdad? Sobre todo pues claramente en China, Rusia, India, etcétera. El grupo BRICS, básicamente, eso lo pone en una situación bastante complicada porque ellos no quieren renunciar a su condición de imperio, o sea, con el esquema unipolar, que son ellos el único polo que domina el mundo. Entonces ellos se niegan a aceptar que haya otros polos, ¿no?, con los cuales se tenga que repartir el poder o que se tenga que lidiar, pues digamos, para lograr dominar el mundo. Entonces, esta situación lo lleva a que el imperio, en términos relativos, ha perdido fuerza, mucha fuerza relativa al grupo BRICS y a otros centros de poder que se han ido también desarrollando, pero sobre todo el BRICS es el notablemente más fuerte, ¿no? Y que aparte de eso, el imperio capitalista, centrado ya en el Estados Unidos como centro del imperio, porque bueno, el imperio conforma varias potencias también, por ejemplo, en Europa, que son de menor grado, de menor tamaño, pero a fin de cuentas, el grupo de los 7, ¿verdad?, que Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia, y ¿qué más? Y Francia, bueno, Francia y Alemania, ¿no? Ah, y Reino Unido, los 7, el grupo de los 7, ¿no? Ese grupo de los 7 está en un proceso de decadencia progresiva por las propias contradicciones del sistema capitalista y por las propias condiciones de su operación como imperio, ¿no? Está metiendo muchas patas, se está equivocando mucho, sufre de ceguera imperial, o sea que cree que tiene demasiado poder y eso lo ciega y por tanto lo lleva a cometer errores, muchos errores. Bueno, podríamos mencionar una serie de errores, pero vamos a ir centrándonos en la parte de las grandes causas de por qué el imperio está en decadencia. Tiene una deuda altísima, la más alta del mundo, y es una deuda impagable, está considerada que es impagable, ¿verdad? Como 38 billones de dólares, o trillones, bueno. Sí, entonces eso está insoportable, el imperio no puede vivir con esa deuda. Y sobre todo que los principales acreedores son China y Japón, y Reino Unido también, pero China y Japón son los grandes acreedores de esa deuda. Y lo que está pasando es que estos acreedores, ya viendo que a fin de cuentas esa deuda se está pagando con más deuda, es decir, Estados Unidos, para poder pagar la deuda que ya tiene, le pide más prestado dinero a sus acreedores. O sea que los acreedores son los que están pagando la propia deuda o el propio préstamo que le dieron, ¿no? Entonces se ha convertido en un círculo vicioso y ya los acreedores dicen, pues ya no. O sea, ¿qué es esto, no? Eso lo pone en una encrucijada de qué hacer. Aparte, se le está acabando el petróleo. Según los cálculos, Estados Unidos consume 20 millones de barriles diarios, ¿no?, que es el 20% del consumo mundial. A esa velocidad, las reservas que tiene le alcanzarían, las reservas, pero considerando también el fracking, ¿no?, que de ahí saca petróleo, que eso es carísimo, ¿no?, le duraría más o menos, se estima, entre 6 y 7 años
la reserva. Y la otra cuestión es de que el fracking es un petróleo demasiado ligero que no rinde. Que no rinde. No rinde. Y en este sentido, pues Venezuela, que está como a 4 días en barco, ¿no? Sí, Porque buena parte del petróleo de Estados Unidos lo trae es de Medio Oriente, de Arabia Saudita y los países árabes. y la otra cuestión es que todo el sur de Estados Unidos tiene refinerías para petróleo pesado y extra pesado. Ajá, a eso, En México y Venezuela. claro, a eso voy, exactamente. Ujú. Las refinerías norteamericanas, en buena parte, las que están sobre todo en Texas, Sí, el sur. fueron diseñadas para procesar petróleo pesado Y extra pesado. y extra pesado, que es el petróleo donde, Rinde. sí, porque rinde mucho más, es de mejor calidad en el sentido del rendimiento, pues. Sacas derivados. Y ese petróleo justamente está en los yacimientos de Venezuela, ¿verdad? Y de México también, pero básicamente Venezuela, que tiene 303 mil millones de barriles de reserva y que es la mayor reserva mundial de petróleo. Aparte, Venezuela pues tiene una serie de riquezas naturales, como son tierras raras, tiene coltán, tiene torio, tiene litio, bueno, tiene una infinidad de minerales que actualmente son básicos para las nuevas tecnologías, ¿no? Ujú. Aparte, pues tiene mucho oro, tiene gas, tiene mucha agua. O sea, es una inmensidad de riquezas que están en Venezuela. Entonces, ante esa situación de una deuda inmensa que no encuentra cómo pagarla, de un deterioro progresivo de sus recursos naturales, de no poder contar con petróleo a corto plazo, ¿verdad? Él se ve en la necesidad de, aparte, quiere parar a China, porque China se ha metido, China y Rusia, ¿no? Y los BRICS. China pues ha estado invirtiendo, aparentemente tiene como unos 280 mil millones de dólares, si no totalmente invertidos, los tiene comprometidos, o sea, los tiene contratado para invertir en Venezuela para los siguientes 5 años, ¿no? Tiene una 280 mil millones de dólares. Es una inmensidad, ¿no? Entonces, Estados Unidos pues quiere efectivamente sacar a China, ¿no? Y sacarlo de toda América Latina, ¿no? Claro, mucho de Venezuela por los recursos y el peso político y estratégico que tiene Venezuela, ¿no? Y económico. Y Rusia también, que también pues ha hecho grandes inversiones en Venezuela, no como China, pero sí relativamente muy altas. Aparte que Rusia es un socio estratégico de Venezuela y pues también quiere sacar a Rusia a todo aquello que represente una amenaza para ellos como imperio, los quiere sacar. Entonces también esas son razones por las cuales Venezuela es prioritaria para Estados Unidos. Y la intervención que hace, primeramente, que se viene para toda América Latina, no, inclusive fuera de América Latina, porque ya anunció que Groenlandia, que eso es otro problema también, que podría meter a Estados Unidos en una situación muy difícil, porque Groenlandia está en territorio danés, de Dinamarca, que es parte de la Unión Europea. Y el que quiera expropiar a ese territorio, pues, de los recursos que posee, que tiene tierras raras importantes, pues puede crear, de hecho, un conflicto con Europa. De hecho, Europa se está manifestando actualmente ante esta situación de esta extracción de Maduro para Nueva York, se está manifestando fuertemente, más que en América Latina, ¿eh? Ha habido una protesta muy fuerte de parte de Europa. Tanto el pueblo como los gobiernos no son tan, digamos, solidarios con Estados Unidos en cuanto a esta medida que ha tomado. Esta barbaridad, porque esto es completamente ilegal, ¿verdad? Extraer a un jefe de Estado, eso es ilegal totalmente, pero bueno. Ellos no se manejan con leyes más que las leyes del poder y el interés. Me interesa esto, tengo poder, lo tomo, ¿no? Por encima de lo que sea. Bueno, entonces ahora podríamos extendernos aún más, o sea, el tema da para mucho,
Pero bueno, no sé si quieres continuar, Rodrigo, Vamos, o Angélica quiere vamos- comentar algo. vamos a seguir con la tesis de Rómulo sobre la cuestión de la geopolítica. Como les comentaba Rómulo, Venezuela tiene grandes reservas de hidrocarburos y de minerales, ¿no? Que son altamente estratégicas para las nuevas tecnologías, tanto militares como de comunicación. Bueno, aquí hay una cuestión que tenemos que ver, cuáles son o cómo ha sido el proceso del dólar como moneda de financiamiento y el respaldo que ha tenido esa moneda para mantenerse como la moneda de respaldo, de reserva de financiamiento. Bueno, para 1945, Berton Brooks era Bretton Woods, ¿no? Bretton Woods. Bretton Woods. Se establece de que el oro era la base. la base sí, de reserva, de protección del dólar financiero, ¿no? De acuerdo a la cantidad de oro que tuvieras, tenías préstamos. Claro. Teníamos préstamos. Bueno, esta cuestión no les convenía, porque muchos de los países empezaban a tener reservas de oro. Ajá. Entonces, en el año 61, Nixon hace un cambio, hace una jugada con Arabia Saudita del famoso petrodólar, ¿no? Que el respaldo ya no era oro, sino era el petróleo. Entonces, este petróleo, el que compraba petróleo, y todos los países necesitaban petróleo, o sea, está pagado en dólares. O sea, era una mercancía que se mueve, eran dos mercancías, el dólar como mercancía y el petróleo como mercancía. Ya no era el oro, que era un respaldo frío, estático, que le daba respaldo al dólar, sino era un respaldo dinámico, el petróleo, ¿no? Bueno, yo quiero pensar a una cuestión que se ha dicho hace ya un rato, que los pozos de Arabia Saudita, una cantidad de ellos, no sé qué porcentaje, ya son pozos maduros. Los pozos maduros empiezan a trabajar con lo que llaman abasto, ¿no? Y eso encarece el petróleo, encarece su precio, ¿no? Entonces, Arabia Saudita tiene un petróleo pesado y está pesado también, muy parecido al petróleo de Venezuela. Es un petróleo de alto rendimiento para sus derivados. Bueno, entonces, pero hay lo siguiente. Arabia Saudita, digamos, baja el carácter de explotación de sus pozos petroleros y se incorpora al BRICS. Se incorpora al BRICS. Entonces, hay una incorporación al BRICS y detiene esa representación de respaldo del dólar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda al dólar? Para hacer una reingeniería que renove nuevamente su fuerza, su vitalidad, es el petróleo de Venezuela. Hacerse del petróleo de Venezuela. Ese le daría la reingeniería necesaria para ese carácter del dólar financiero, ¿no? Y renovarlo. Bueno, esa es una de las razones muy fuerte que se tiene sobre el gran interés de los Estados Unidos sobre el petróleo de Venezuela. Bueno, por otro lado, podemos ver también lo siguiente. Hay cosas que han venido ocurriendo de forma pragmática que nos lo han demostrado, y es esto lo siguiente, que el hecho de que Estados Unidos controle el petróleo de Venezuela también definiría quiénes serían los clientes a los cuales Venezuela le podría vender petróleo y a quienes no. ¿Qué significa esto?
que vamos a suponer en el supuesto de que controle el petróleo de Venezuela, no le vendería petróleo a Cuba, no le vendería petróleo a Nicaragua. O sea, buscando de ver si allí puede ocurrir lo que no ocurrió en Venezuela, ahogar a una sociedad desde el punto de vista social y económico para que haya una revuelta y esas revueltas puedan tumbar los gobiernos que los pueblos se han dado, ¿no? Entonces es una manera más fácil de ellos intervenir sin inmiscuirse en una guerra nacional. Sin inmiscuirse en una guerra nacional, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el discurso de Trump amenaza a Colombia y amenaza a México. Lo señala constantemente. Tenemos una cuestión. Históricamente conocemos el Golfo de México como Golfo de México. Ahora el señor Trump le quiere cambiar el nombre, o le ha cambiado el nombre, o lo utiliza como Golfo de los Estados Unidos. Golfo de América, ¿no? El Golfo de Estados Unidos, o Golfo de América. América es lo mismo. Pero no sé, pero Golfo. Para él es lo mismo. Sí, exacto. Pero bueno, el hecho de que le cambie el nombre está diciendo que es su territorio. Estamos hablando de que el litio que tiene México es posible que también le pertenezca. Claro. Como dijo, ¿No? dijo que el petróleo, Sí. todo lo que hay en Venezuela le pertenece. Entonces, el litio que tiene México, que tiene grandes reservas, ya por los momentos, Bolivia no le preocupa mucho. Bolivia no le preocupa mucho, pero sí le preocupa a México. Sí le preocupa a México. No mencionó a Bolivia. No mencionó a Bolivia, pero no le preocupa porque hay unos cambios ahí fundamentales que a él le convienen desde el punto de vista político. Derecha, pues. Exacto. Exacto. Exacto, un gobierno es afín a él. Es funcional. Entonces, por eso no le preocupa. Claro. Por eso no le preocupa, pero sí le preocupa a México. Eso. Y le preocupa a Colombia y le preocupa a Venezuela. Son gobiernos de izquierda. Exacto. Y Colombia también tiene muy buenos recursos minerales, ¿no? Tiene mucha agua, ¿no? Tiene una enorme flora que también es muy fundamental para los productos farmacéuticos. Es muy fundamental esa flora. Bueno, aquí vamos viendo ya cómo podría, viendo la jugada que pueda tener Trump, una de sus cartas a jugar. Entonces, y digo que esas cartas a jugar es por lo que ya Rómulo decía, de la forma de contrainteligencia como viene manejando el problema con Venezuela. Decir que ya, sin tener la bota en Venezuela, ya tiene un gobierno que es títere para él, que Delcy Rodríguez es su títere, que Delcy Rodríguez le sirve. Entonces, pero esto tiene una contradicción, porque Delcy Rodríguez en su juramento como presidenta interina ha dicho claramente que el único presidente que tiene Venezuela es Nicolás Maduro Moro. Es una forma de no desmoralizar pues, el ánimo que tiene el pueblo venezolano en la lucha por el rescate de su presidente, por una memoria histórica que tiene, cómo ese pueblo rescató a Chávez cuando Chávez fue secuestrado también con un golpe de Estado. Yo quiero regresarme un poquito atrás, por algo que obvié y no aclaré. Cuando hablaba sobre la cuestión de la traición del círculo más cercano a la seguridad del presidente Nicolás Maduro, y los bombardeos que se dan como distractivo en áreas no operativas, fíjense bien, en áreas no operativas, era porque en ese instante
estaba en curso un golpe de Estado. Y dañar las áreas operativas era privar a los golpistas o a los supuestos golpistas de ese equipo militar. De ese equipo militar. Y por lo menos, como decíamos, una base aérea tan importante como es Palo Negro no fue bombardeada. No fue bombardeada donde están los Sukhot y los F-16. Entonces, esta es una cuestión que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, tenemos esta cuestión por aquí que la quería incorporar también sobre este otro aspecto que le hablaba sobre el carácter geopolítico regional, que es lo que se ha repetido muchas veces. Derrocar a Venezuela es apropiarse de América Latina, porque América Latina le compra mucho petróleo y gas a Venezuela. Un ejemplo que pasó fue una experiencia de hace poco, fue Trinidad. Trinidad le prestó a Estados Unidos sus aeropuertos y Venezuela le suspendió la venta de gas y de petróleo. Y en 15 días estaba inmovilizado Trinidad. Y Trinidad es una isla que vive de una industria sin chimenea, es de la industria turística, fundamentalmente, la pesca y esas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente su fuerte es el turismo. Y quedó totalmente paralizado. Trump ni se preocupó por llevarles gas ni nada. Creo que fue Europa quien le ha metido la mano vendiéndole gas y petróleo a Trinidad, ¿no? Pero la dejó abandonada. Pues. Ese es un ejemplo. Bueno, continuaremos ahí más adelante sobre otros aspectos. Muy bien, muy bien. Rodrigo. ¿Está bien, no? Quería yo. ¿Quieres partir? Perdón. Bueno, es muy interesante lo que nos comenta Rodrigo y Rómulo sobre estos temas de el sábado por la madrugada, sábado 3. Y lo que, bueno, las perspectivas, ¿no? Al respecto del tener a Venezuela, Estados Unidos, pues ya en su poder. Yo quisiera comentar nada más que, bueno, ¿qué opinan ellos? Digo, aparte de lo que nos quieran seguir, digamos, aportando, ¿qué opinan ellos? Ahorita están mencionando México, Colombia, que son mencionados por Donald Trump, un poco como en amedrentamiento, ¿no? Pero hay un comunicado, ¿no? Un manifiesto de que reprueban lo que se hizo por Estados Unidos, hecho por 4 presidentes. 6, ok. El de Brasil, México, Colombia. Bueno, ahorita nos dicen. Y yo escuchaba que Trump también en su discurso del sábado, pues él no dijo más que como que, pues ya así como el petróleo, el petróleo. No es que él haya ido, digo, creo que todo está muy claro en ese sentido, pues él va, como lo mencionan, pues por el petróleo, para tener, digamos, cómo enfrentar a Rusia y a los BRICS, pero básicamente Rusia, China y pues Arabia, ¿no? Cosas así más fuertes para él. Irán, entonces, ¿qué pasa? Que él ya tiene ahorita, diría yo, pensaría como los niños, ¿no? Con las canicas, él ya tiene sus canicas para poder manejar, en este caso, el negocio, que es porque pues él no tiene ya tanto de dónde sacar recursos y obviamente una invasión o una guerra pues ya no le va porque ya no tiene tantos recursos. En cambio así pues ya tiene petróleo, ya puede él
tener nuevamente, aunque se dice mucho, es una opinión personal, y por ahí escribí algo que luego les comparto. Pues ya se habla de la decadencia, ¿no? Sobre todo ahora que surgieron los BRICS, que se unieron y eso, pero básicamente pues es el comercio, es el interés capitalista que mueve a China y a Rusia y a los demás países. No es, para mi gusto, la defensa de los pueblos, de los derechos de los pueblos. E inclusive en lo que escribí, que se los compartiré en los grupos de WhatsApp y en el Facebook, pues ellos solo piensan en el desarrollo económico capitalista, aunque sea no bélico, pero están también pues aportando todo lo posible para que el planeta siga colapsando en el tema de medio ambiente. Porque esos desarrollos industriales, petroleros y demás, pues son contaminantes desde siempre. Y entonces no es nada más agandallarse todo el dinero, sino el daño que hacen no solo a la gente al someterla, como el doctor López y Rivas nos comentaba en una interesante participación que tuvo, pues como una especie de nueva recolonización de los pueblos, una cosa global, como ahorita lo menciona, ¿no? Sus estrategias que hace Estados Unidos, sino el daño permanente y definitivo que hacen al planeta, por ende, pues también les toca a ellos, ¿no? Entonces, sería interesante que también se contemplara esta parte. No solo no es un imperio en decadencia, porque pues a 200, como comentaban ahorita y también lo puse en mi escrito, 203 años de la doctrina Monroe, sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde están los demás países? Y ahí enlazo con lo que les comentaba. ¿Qué opinan de ese manifiesto ese escrito, ese posicionamiento político que hace México con los otros 5 países? ¿Eso es suficiente? Porque ni las potencias como Rusia y China, y bueno, pensaría yo en ellas que pienso que son como lo más emblemático de ese grupo de los BRICS, ni países como México, que no tenemos esa capacidad, y mucho menos, pues no sé, Colombia y esto, nadie hace nada para detener a un supuesto imperio en decadencia. El imperio está más que plantado y haciendo lo que quiere, como es el caso de ahorita de Venezuela. Vamos a suponer que la teoría sea, y yo siento que sí, por ahí. A ver si después les comparto un escrito que hizo un amigo sobre que se ve pues que es como un pacto. Y lo decía yo hace rato, ¿no? Como la entrega del Mayo Zambada. O sea, una cosa que dicen quirúrgica, bueno, como un país que supuestamente, y lo hemos hablado aquí en alguna mesa con el maestro Rómulo, se oye mucho en las noticias, un país que es Venezuela, que estaba, digamos, aliado o protegido por China y Rusia, que no es cualquier cosa, pues llega a Estados Unidos, lo saca y se lo lleva, así como si nada, ¿no? Y también escuché que su esposa, y aquí al rato nos va a apoyar por aquí una venezolana también, no así que haya llegado ahorita, pero recientemente llegó a México, digamos, está fresco todavía su estancia por allá. ¿Cómo es posible, no? Que se den estas cosas. Su esposa de Maduro es una persona, creo, con una salud un poco precaria, que necesita medicamentos y esto. Entonces, al llevarse a Maduro, pues se la llevan a ella, pues también porque hay algún pacto por ahí, ¿no? Y el pacto no solo creo que sea entre Maduro y Trump, ha de ser entre Xi Jinping y ¿cómo se llama Putin, ¿no? Porque, bueno, son la negociación para que puedan, creo que están en juego casi 19 billones de dólares en petróleo, compromisos de venta a países como China.
No más, mucho. Entonces, lo acabo de Miles de oír millones. por el doctor David Berkin, o sea, números exactos. 19 millones. Casi, son 18 billones, no millones, billones de dólares, que es más de, creo, el Producto Bruto Interno muchos del países. mundo. Muchos Entonces, países. obviamente, no es cualquier cosa lo que el supuesto imperio en decadencia, no, pues no creo que esté en decadencia, por supuesto que sigue haciendo lo que quiere y se roba el petróleo, se roba o sea, todo, ¿no? Todas las riquezas y somete a los pueblos, somete a presidentes y interviene y hace lo que quiere. Entonces, eso no se ve en ninguna decadencia porque está otra vez nuevamente digamos, al nivel de negociación al tener a Venezuela y toda la riqueza que tiene el territorio venezolano ya la tiene porque al llevarse a él, Daisy, como ustedes están diciendo, pues ya va a poder negociar. Él dice, Dice él, pero Pues vamos a ver, seguimos en la especulación, pero yo creo que sí la tiene. bueno, Pero lo veremos en el transcurso de este año cómo se van dando las cosas, pero sí quiero que ustedes también aquí comenten qué les parece este posicionamiento de los países de América que dicen en unas letras estamos en contra severamente. ¿Eso es suficiente? Y digamos en este caso las potencias como China y Rusia que estaban apoyando totalmente a Venezuela, ¿cómo es posible que den permiso para esto? Por favor, ya sea Rómulo o los dos y Rodrigo. Gracias. sí. Bueno, mira, yo creo que podríamos aclarar un poco la situación, digamos, de que por qué está en decadencia. O sea, no es que lo digamos nosotros, lo dicen muchísimo, o sea, digamos, norteamericanos. O sea, norteamericanos, o sea, ideólogos y analistas y intelectuales, economistas. Pero eso no quiere decir de que no tiene fuerza, tiene muchísima fuerza. Tiene hasta más fuerza que, por ejemplo, militarmente que Rusia, pero Rusia tiene una fuerza que no tiene Estados Unidos, que es la tecnología militar. Eso no lo tiene Estados Unidos, pero tiene muchísima fuerza militar y tiene muchísima fuerza económica todavía. O sea, de decadencia no quiere decir que se está muriendo, no. Que ya dio la vuelta, empezó así, ya empezó a dar la vuelta. la prospección le está diciendo que va en La caída. prospección es que va en caída, porque el capitalismo tiende a la destrucción, el capitalismo mismo, porque está basado en generar mucha ganancia, pero que quede en pocas manos. China lo está aventajando en cuanto a que tiene un capitalismo combinado con socialismo y es de Estado donde controla la economía. O sea, no se trata de hacer dinero por hacer dinero, sino de producir aquello que la sociedad requiere y lo que es estratégico para la sociedad. Exacto. En cambio, Estados Unidos no. Inviertes en lo que te deja más, aunque eso más mate a la gente, como está pasando ahorita con la droga. Está matando a la sociedad norteamericana. Y hay mucha gente que tiene dinero, claro, los que se benefician de la droga. Dicen que es un narcoimperio, porque es uno de los sectores de la economía. Ya la droga es uno de los sectores de la economía norteamericana, imagínate. ¿Verdad? La farmacia norteamericana es una traficante de Exacto. droga. Y también el sector militar es otro sector de la economía. Es muy fuerte. Y genera conflictos para vender armas. Imagínate tú la fortaleza que tiene Estados Unidos. Tiene mucha fortaleza. Es un gigante, pues. No estamos diciendo que está débil, no. Esto que está haciendo es por desesperación, porque sabe que se le está yendo el poder de las manos. Pero tiene mucho poder. Pero siente que se le está yendo, se le está escapando de las manos. Se lo está llevando China. El hecho de que China, Rusia estén invirtiendo, es el mayor inversionista de América Latina, dinero. Ya desplazó a Estados Unidos. Imagínate, en África ni se diga, en Europa, bueno, ahí va. Es decir, tiene mucho poder, sí, está haciendo muchas cosas, pero por ejemplo, está siendo desplazado económicamente por China y militarmente está siendo desplazado por Rusia en cuanto a tecnología militar. No a volumen, porque tiene 800 bases
militares en el mundo. Pero Rusia no necesita base militar, porque él te coloca un misil desde Moscú a cualquier parte del mundo. Entonces, no requiere poner bases. En ese sentido le está aventajando a Estados Unidos, que tiene que poner bases. O se tiene que poner en el Caribe para poder bombardear de ahí. Rusia tiene misiles intercontinentales. Ahora, Incluso que vuelan a la estratosfera. Y exacto. estando ahí arriba, desde ahí bombardean. Y bombardea así, ¿no? Ujú. Pero déjame aclarar un poco más. Sí. Ah. Un paréntesis. Sí sé de las armas nucleares, pero no las usarán porque también destruirán todo. Entonces, pues realmente es, digamos, hasta cierto punto solo para asustar y las tenemos, pero no las pueden usar porque destruyen. Entonces, imagínate que ahorita mandaran uno a Estados Unidos, Son disuasivas. pues también nos pega a nosotros, por Son ejemplo. disuasivas. O sea, las armas rusas son disuasivas. O sea, para inhibir al otro, por ejemplo, digamos, el que bombardee en Venezuela, toda Venezuela, eso es un problema muy serio. O sea, las armas rusas evitan que eso ocurra, ¿no? O sea, que que bombardea todo. Claro, en una locura puede pasar lo que sea, ¿no? El imperio en la desesperación que está desesperado. La otra vez hablábamos eso, ¿no? Que estaba dando patadas de ahogado, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Y decíamos, ¿por qué? Está desesperado, pero tiene mucho poder. Eso sí, es un gigante. Ujú, ujú. Puede destruir, a Europa la tiene destruida. Fíjate, ese es un signo de la decadencia, ¿no? El que tú destruyas a tus mayores aliados. Los principales aliados de Estados Unidos son Europa, en el G7, y los tienen muriéndose de hambre, chicos, haciendo que le compren el gas más caro, como 7 veces más caro que el gas ruso. Les impidió que compren gas ruso. Cómpramelo a mí. Pero lo está arruinando. Entonces, eso es un error estratégico, total, que es lo que yo decía, ceguera estratégica o ceguera imperial. El que tú mates a tus principales, tu base de apoyo, que es Europa. Sí, Tus socios, pues los mates, imagínate tú. Lo peor que tiene Estados Unidos es ser su amigo. El que tú seas amigo es peor a que seas enemigo, prácticamente, porque te mata, pues. Se basa en que tú eres su amigo para matarte, para exprimirte, pues. En ese sentido, por eso está en decadencia, porque tiene ceguera imperial. O sea, lo que dicen ceguera de grandeza. Se cree. Pero porque sabes que está en decadencia. Está en decadencia, claro. Ahora, el tema por ejemplo, de Rusia y China, ¿no? ¿Por qué no intervienen ahorita en Venezuela, ¿no? Bueno, ese es un tema que hay que analizar de las cosas que hay que esclarecer, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Lo que pasa es que ellos no trabajan puntualmente por país, sino son potencias mundiales. Entonces ellos tienen, por ejemplo, hacen negociaciones a nivel mundial. No negociaciones como la que hace el imperio, porque el imperio negocia para beneficiarse ellos, sino aquí es una negociación para la distribución del poder. Entonces, por ejemplo, Rusia tiene muy avanzado el poderío sobre Ucrania, por ejemplo, porque Estados Unidos ha perdido esa guerra. Si no fuera... La está entregando, solo la está defendiendo Europa. Claro, ya Estados Unidos perdió esa guerra con Rusia, ¿ves? La de Ucrania, está perdida. Uh-huh. Si fuera la primera potencia mundial, no la perdería, pues. Uh-huh. ¿No? Pues tiene un armamento. O no lo usaría como negocio, de decirle a Rusia, esa es tu área de influencia. Esa es tu área de influencia. Déjame mi área de influencia. Déjame aquí en Venezuela. Mi doctrina Monroe. Claro, mi doctrina Monroe, Venezuela y América Latina, déjamela. Nada más que respeta mis inversiones, seguramente. Exacto, como capitalistas. Respétame mis inversiones. Lo mismo China, respétame mis 280,000 millones. No, pero no te metas ahí. Pero bueno, ok, yo agarro lo demás. Todo el resto del mundo, porque te digo, no le queda más que América Latina. Ya no domina Asia, ya no domina África. O sea, por ejemplo, en ese sentido hay que tener claridad, ¿ves? O sea, porque uno puede decir, bueno, como acabó con este y no se metió el otro. No es tan simple, es complejo. El análisis geopolítico es complejo. O sea, ellos reparten áreas. Se reparten áreas. Sí,
se reparten en el mundo. Exacto, porque son potencias. Pues. Su área de influencia. Su área de influencia, pues. No quiere decir que se repartan las áreas para comerse la acumular. O sea, es decir, ellos se reparten áreas como potencias, no como imperio. Y- Estados Unidos sí lo hace como imperio. ¿Qué diferencia hay? Que Estados Unidos, el área que tiene como influencia se la come. Y en cambio China tiene un enfoque diferente. China tiene el enfoque de ganar, ganar. Por la transferencia de tecnología. Claro. Hace transferencia Es decir, de tecnología. yo me relaciono contigo para hacerte crecer a ti y eso me hace crecer a mí. Ujú. ¿Sí me entiendes? En cambio Estados Unidos está en decadencia. ¿Por qué? Porque él lo que hace es saquear. Saquear. Es decir, aquello de donde puede crecer lo elimina, como Europa, pues. Ujú. La está eliminando. Pues, ¿de dónde va a crecer? En cambio, China, ¿por qué China tiene la mayor penetración de inversiones en América Latina? Porque está ayudando a los países a crecer. Y entonces creces tú y crezco yo. Crecer yo haciéndote crecer a ti, como cliente o como proveedor o como sea. O como socio. O como socio, más bien, exacto, como socio. Hago crecer al socio y crezco yo. Otro paréntesis. ¿Sí me entiendes? La diferencia entre imperio y potencia. Sí, otro paréntesis. Apenas, ¿qué día fue que escuché a la presidenta decir esto? Hoy es martes. No me acuerdo qué día de la semana pasada dijo la presidenta en la mañanera. Un día. Sí, porque le preguntaban ahí algo precisamente de, pues, las inversiones, todo esto, ¿no? Ajá. Y ella lo que dice precisamente es que se pretende que Estados Unidos, o sea, ellos, Canadá, Estados Unidos, México, más allá de ser socios ellos, se haga un bloque continental Ujú, de América, ujú. así lo dijo, Sí. para enfrentar como que a Rusia, o sea, no, a China, perdón. Entonces, sí sé que China, por ejemplo, trajo no sé cuánta inversión a Brasil para hacer desarrollo, creo, de trenes, algo así. Y pues obviamente sí sé cómo funciona eso, sí tengo ahí la idea. Pero, bueno, como decían hace rato, ¿verdad? Pues vemos ahí en Bolivia cómo se cayó, pues, los gobiernos de izquierda. En Chile, o sea, exactamente. Y bueno, aquí en México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, somos supuestamente país de izquierda, ¿no? Pero pues la presidenta dice que lo que se pretende es un bloque continental, ¿no? Entonces, ¿ahí qué opinan, no? Porque pues, ¿dónde estaría entonces el que, o sea, ellos rechazan lo que dicen, pues, el gobierno actual es que no se le debe comprar tanto a China, ¿no? Y es obviamente lo que pretende también Estados Unidos. Las sanciones y esto que se pusieron el año pasado a las bodegas chinas y demás, ciertos requisitos, en cambio Estados Unidos se le facilitó entre aquello de las amenazas arancelarias y los plazos, que porque somos privilegiados estando en amistad con Estados Unidos, bueno, hubo más flexibilidad a Estados Unidos para que metieran empresas sin tanto requisito, recordarán. Entonces, ¿cómo se coloca esto aquí, no? En este discurso que está dando el compañero Rómulo y Rodrigo, en cuestión a que sí, allá en Europa como que sí ya se agotó lo que podía sacar o destruir, ok, pero pues acá lo que se pretende, y ahorita al tener a Venezuela, pues creo que sí se refuerza la teoría de lograr un bloque continental, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, sigamos con la tesis de Rómulo. O sea, esa diferenciación entre potencia e imperio. Esto es fundamental. Esto es fundamental entenderlo. Lo que yo le entiendo a la doctora Claudia Sheinbaum
Es lo mismo que planteó Maduro, es lo mismo que plantea Petro en Colombia. La cuestión es de un trato igual entre naciones. No se trata de que tú seas más fuerte que yo, sino crear un bloque donde el trato entre iguales permita ese crecimiento y evite la expoliación de un imperio, ¿no?, hacia los países más débiles. Esa es la cuestión que está planteada. Incluso Maduro, el presidente Maduro y la presidenta ahora Delcy Rodríguez le dice, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a sentarnos en la mesa, ¿no? Vamos a hablar. Eso es lo que está Porque planteado. habla de prosperidad compartida. Exacto. O sea, no es que va a ser próspero tú y yo, no. Exacto. Prosperidad O compartida. sea, que la prosperidad sea compartida entre las naciones. Y eso significa que haya un trato igual, Claro. ¿no? Que haya un trato igual entre las naciones. Ya me distrajo eso. Me distrajo eso. Sí.